Mis hermanos, comencemos a notar cómo a nuestro Padre les gusta que nosotros nos dirijamos. Cómo a Él le encanta que nosotros vayamos caminando de una manera recta y de una manera decente, que le honremos a Él. Cómo Dios quiere que lo hagamos, que actuemos legalmente, ser portadores de perdón y no de rencor. Dando es como se recibe. Oiga bien, dando es como se recibe, y actuemos por los demás como a nosotros nos gustaría ser tratados, para que esa regla vuelva hacia nosotros como un efecto boomerang. ¿Verdad que sí? Muchas veces hay un efecto boomerang, en que hay principios en guerra espiritual que el efecto boomerang es terrible. Es terrible el efecto boomerang, porque cuando la gente ora, quizás para destrucción de un hermano, de un amigo, eso hace así, se devuelve, y es increíble el efecto. Pero no vamos a hablar de guerra espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 6 para tomar un referente en el día de hoy. Lucas capítulo 6. Y si me pueden acompañar en los versículos 36 al 38, sería aún más excelente. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Lucas capítulo 6, 36 al 38. Dice, de todo lo que habíamos hablado anteriormente: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Ve cómo yo digo que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados? Entonces el tema del día de hoy es ¿cómo es tu vara? ¿Sí? ¿Cómo es tu vara? Y quiero que tratemos en el día de hoy el cómo es tu vara con las epístolas. En el libro de Filemón, una de las epístolas carcelarias del apóstol Pablo. Y me encanta porque muy poco se habla de esto. Es una carta que no tiene ningún tipo de desperdicio, como lo es toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una carta que los escritores dicen que jamás quizás el apóstol Pablo pensó que fuera a ser introducida en el canon bíblico. Pero Dios, conociendo nuestros corazones y conociendo cómo nosotros actuamos, era imposible que Dios dejara esta joya fuera de la palabra. ¿Verdad que no? El apóstol Pablo hace una intercesión por un hombre llamado Onésimo. Onésimo robó a su amo para escapar de él. Su amo era Filemón. Pero ¿juzgaríamos nosotros a Onésimo o actuaríamos como él si fuera el caso en nuestras vidas? Imaginemos un hombre quizás agotado, cansado, perturbado, trabajar de domingo a domingo, y no poco, sino en abundancia. Un hombre con el yugo puesto todo el tiempo, de aquí, de allí, a esto, aquello y lo otro, sin poder respirar, sin poder tener un desahogo. No lo estoy eximiendo, pero estoy diciendo y poniéndolo en una balanza justa. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Él decide huir, robar y huir corriendo de su amo, y se va bien lejos. De Colosas se va a Roma y se mezcla entre la gente y la multitud de allí para no ser encontrado. Pero algo me llama la atención en el libro que me sirve de apoyo, y es que en un momento determinado dice, y guarda esa palabra: Dios está vigilando. Onésimo se fue, se mezcló entre mucha gente y se quería que nadie lo encontrara. Pero qué cosa más grande que Dios, siempre que tiene un propósito en nuestras vidas, está vigilando. No importa donde tú huyas, subiré a los cielos, allí estás tú. Bajaré aquí, me esconderé allá. Tenemos un Dios demasiado bueno, un Dios que siempre se preocupa por nosotros.
Dios siempre está pendiente de nuestras sanciones, nuestras incomodidades, nuestros berrinches, nuestros recelos, nuestro orgullo, nuestra contienda, ira, recelos. Dios tiene siempre control y está vigilando cómo vamos actuando en cada momento de nuestra vida. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es tu vara? ¿Es flexible? ¿Es orgullosa? ¿Es egoísta? ¿Es vanidosa? ¿Está llena de rencor y de maldad? ¿Es de mecha corta o no tiene mecha? Sí, porque hay que ver cómo es la vara. Y esto me encanta, porque yo mismo en un momento determinado, pues yo me examino. La palabra me redarguye. Lo dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo 3:16. Que toda la escritura está ¿para qué? Para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente acabado como un hombre perfecto. Y entonces me agrada, porque la palabra me sacude. Y en un momento determinado que yo hago cosas, yo mismo comienzo a hablar. Cuando voy solo en el carro, yo mismo comienzo a hablar. Y me dice, mira, Danielito, déjame decirte algo. Yo entiendo que mi papá me dice Danielito porque me ama. Mira, el Señor no está en todo tiempo detrás de ti pensando que tú vas a cometer un error. Tú tienes que encarrilarte. Tú tienes que hacer las cosas. Y usted tiene que corregirse. Usted tiene que corregirse en un momento determinado. Y entonces, cuando vemos la carta del apóstol Pablo a Filemón, vemos a un hombre en prisión. ¡Wow! Un hombre en prisión. Escribiendo. ¿Qué inspirador sería estar en una celda con una cadena puesta? Escribir. La verdad que eso nos da y nos dice que nosotros no debemos estar ociosos en ningún momento. Porque el apóstol Pablo no tenía para dónde coger. Quizás preso en esa condición, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, este hombre había sido trabajado en todos los aspectos de su vida. Ya hemos dicho en predicas anteriores cómo él perseguía a la iglesia, lo que él hacía. Pero en un momento determinado Dios dice, este es el hombre que me va a servir. A este es el que yo voy a escoger. Este es el hombre de verdad. Y debemos sentirnos mal. No debemos sentirnos mal ninguno de nosotros si somos confrontados por la palabra. Escuche bien, por la palabra. ¿Por qué le digo por la palabra? Porque muchas veces la gente ve algo en nosotros y de una vez quiere venir y decir, mira, tú estás mal, porque no. Corrígeme por la palabra. Corrígeme por la palabra. Porque la palabra es el modelo que yo tengo que seguir. Eso es lo que yo quiero. La palabra es tan fuerte que nos hace ver a nosotros mismos como un espejo en el momento determinado. Y cuando usted falla, entonces usted se ve en el espejo. Y si es hombre, dice, ese soy yo. Y si es mujer, dice, ese soy yo. Entonces tengo que cambiar el ropaje, tengo que cambiar el orgullo, tengo que quitarme ese orgullo y colgarlo en un lugar donde yo lo queme. No en un lugar que donde yo vuelva a sentirme nada, yo vaya a ponerme el traje. No, es quitarme el traje del orgullo, de la vanidad, del rencor, de los pleitos, de la contienda, de los chismes, de los recelos, y echarlo fuera. No estamos en un tiempo en el cual podemos estar viviendo en pleitos y contiendas. Pablo era un hombre extraordinario al hablar de la palabra y lo hacía de manera espectacular. Me encantaba esto porque Pablo decía de la siguiente manera: Pablo prisionero de Jesucristo, o Pablo apóstol de Jesucristo. Se daba esa mención, pero él no tenía ni un poquito de ápice por el apóstol Pablo quererse tomar el protagonismo, porque siempre mencionaba en sus cartas a quien le acompañaba, a Timoteo, que si Filemón, que si esto, que si lo otro. Pero había una connotación especial en el apóstol Pablo, y que siempre decía era gracia y paz. El día pasado lo mencioné aquí, que él decía gracia y paz, y es que no puede haber paz si no hay gracia. El apóstol siempre escribía gracia y paz, porque es un significativo de él, es como ya un mandamiento bíblico en el apóstol Pablo. No es un asunto de cultura, es un asunto de un mandamiento establecido en él, en su corazón, que acompañaba a cada carta.
porque se dirigía hacia los hermanos en esa condición, porque quería ver a los hermanos en esa condición. Y en esa condición es que tenemos que vernos por encima de todas las cosas, teniendo gracia y paz. El mar puede estar en medio de la tormenta, pero debemos estar seguros de que el Maestro entrará a la barca y dirá al mar y al viento: calla y enmudece. Amén. Escuche esto. Una onza de gratitud endulza la actitud. A ese cafecito le echamos una onza de gratitud para que se endulce la actitud. Hermano Alexis, cuando yo me dirijo donde él, yo vengo ya habiéndome tomado ese cafecito y yo vengo donde él de una forma diferente. Si yo tengo que corregirlo en amor. Amados hermanos, el apóstol Pablo hacía una distinción en todo lugar donde él escribía, pero esta carta dirigida a una acción específica y era reconciliar la ruptura de dos seres humanos, Onésimo y Filemón, que por alguna aventura de la vida estuviera disgustado Filemón con todas sus razones, porque Filemón era el amo de Onésimo y Onésimo le haya robado para escapar. Hay una condición fuerte. ¿Cómo perdono a una gente que me robó? ¿Cómo perdono a una gente que me traicionó? ¿Cómo perdono a una gente que ha zanjado una relación extraordinaria y maravillosa? A una gente que yo le había depositado mi confianza, más esa confianza, más que a una entidad bancaria que yo le fuera a depositar mi economía. Deposito más en una persona mi confianza que en el banco que deposito la economía. Es algo fuerte, ¿verdad que sí? Porque se supone que si usted deposita en esa persona esa confianza, a ella también usted puede traer su economía y ponerle en sus manos, porque es más grande la confianza que tiene en ella que en la entidad bancaria, que está guardando su dinero y tiene que dárselo cuando usted se lo pida. Pero había una relación, se ve que había una relación muy estrecha. Y nos lleva a preguntarnos: ¿quién soy? ¿Con quién estoy dolido? ¿A quién ofendí? Voy hoy a pensar si he ofendido a alguien y a dirigirme mejor hacia él. El éxito en el Evangelio consiste en hacer la voluntad del Padre, amar y perdonar. Yo no sé cuántos dicen amén en esta mañana. Miren, mis hermanos, si nosotros tenemos una condición en nuestro corazón en el día de hoy, es momento que agarremos el cincel y el martillo y comencemos a trabajar eso, a golpearlo. Si el cincel y el martillo no son suficientes, hay unos taladros especiales que le dicen Hilti, que cuando usted lo pone en la pared y comienza a darle ahí, no hay pared que se aguante cuando un Hilti le está dando. Pero a ese Hilti, cuando usted se lo ponga en el lugar que tiene que trabajarlo, póngale una onza de gratitud para que endulce la actitud. Y con el Dios Todopoderoso todo podrá ser cambiado. Porque no hay pared medianera que el Señor no pueda derribar. No hay orgullo que el Señor no pueda consumir. No hay actitud contraria que Dios no pueda sacarnos y volvernos al Dios del cielo conforme a su voluntad. Dios es extraordinario. A mí me encanta el Señor. Miren, Onésimo como esclavo había sido adquirido por 500 denarios. 500 denarios era el salario diario de una persona que trabajaba en aquella época. Y era entonces 500 días de salario que había costado ese esclavo. Pero Filemón era un hombre pudiente. Las escrituras extras a la palabra mencionan como a Onésimo, que era un hombre realmente con una capacidad económica buena, porque tenía esclavos. Onésimo no era el único esclavo que Filemón tenía. Y usted se preguntará: ¿cómo, siendo un hombre que había sido tocado en su corazón? Y es algo que yo no quería tocar, pero usted se preguntará: ¿y cómo, siendo un hombre que había sido tocado en su corazón, tenía esclavos? Fíjense que la palabra no viene a acabar ni a abolir lo que está escrito. La palabra menciona a los esclavos que están con sus amos, que deben tenerle en doble estima y trabajar para ellos.
La Biblia no vino a meterse en ninguna conceptualidad política, pero vino a trabajar los corazones de la gente para acabar con la esclavitud y llevarlo a la libertad. Ve cómo trabaja la palabra de Dios, ve cómo trabaja Cristo en nuestras vidas. Él es extraordinario. Él dice que de la palabra ni una jota ni una tilde pasará. Entonces, si ni una jota ni una tilde pasará, Él no se va a inmiscuir en esas cosas que son motivos de sociedad, pero que realmente tienen que cambiar cuando el hombre es tocado en el corazón. Y luego veremos más adelante a Filemón. Entonces este hombre que le robó, habíamos dicho que se había ido de Colosas a Roma. Es decir, que él le robó, pero él no se quedó al lado, atrás ni cerca. Él se fue a 2100 kilómetros de distancia. Yo me imagino que si Facebook hubiese sabido ese chisme en esa época, no se le escapa a Onésimo a Filemón. Si las redes sociales hubiesen existido en esa época, cuánta gente muerta, cuánto chisme. Tú viste, mira el esclavo tuyo con los cuartos que te robó subiendo fotos allí. Y ven a Onésimo ahí, tirándose fotos en todos los lados. Y allá va Filemón y manda a buscarlo. Pero gracias a Dios que no es así, que no fue así y que no es así, porque aunque tenemos en el día de hoy las redes sociales que son tan contaminantes, también pueden ser como esa onza de gratitud que endulza la actitud. Porque si de una manera no llegamos, llegamos de otra. Amén. Por eso yo le dije que aunque había oído a 2100 kilómetros, Dios está vigilando. Y podemos verlo al tenor de Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y dice, Dios nos está vigilando y vamos a ser juzgados. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La cosa es terrible. La cosa es terrible porque huyeron la tierra y el cielo. Por eso dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todos seremos juzgados. Esperemos que en el libro se estén escribiendo cosas extraordinarias nuestras, cosas buenas, cosas muy buenas. Onésimo, siendo esclavo, se fue a otros dominios, pero allí conoce al apóstol Pablo. Y no se imagina Onésimo que tenían a esa persona en común que era a Filemón. Dice la palabra, dicen que Pablo nunca había ido a Colosas, a donde estaba Filemón. Pero lo trató en la escuela de Tiranno en Éfeso. Y allí, a 160 kilómetros de distancia de Colosas, allí conoció el apóstol Pablo a Filemón, y de allí lo convirtió evangelizándolo y cambiando su pecaminosidad de muerte a vida. Lo más lejos que tenía Onésimo era que se iba a encontrar con un hombre que estaba en una condición que ya conocía del hombre que le había escapado. Qué cosa más grande. Y por eso muchas veces decimos esta frase: qué chiquito del mundo. Qué chiquito del mundo. El apóstol había guiado a Filemón en otro tiempo. Entonces, estos tiempos, mis amados hermanos, no son de contiendas ni de enemistades con nadie, ni mucho menos deberíamos anidar un pensamiento de disensión, de pleito, de contienda y de ruptura en nuestros corazones. La palabra dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo, pero este es el tiempo que debemos juntarnos para poder vencer en unidad las acechanzas del mundo. ¿Saben por qué? Porque ustedes conocen lo que dice la palabra en el libro de Mateo, que un reino dividido no prevalece. Un reino dividido resta. Y la palabra nos dice en el libro de Deuteronomio 32:30, si uno puede contra 1000, 2 pueden contra 10,000. Como que el acuerdo y la unidad en lo que dice aquí no suma, sino que multiplica. Entonces no es tiempo de división ni tiempo de resta. La iglesia tiene que en estos tiempos mantenerse unida, fuerte en el lazo de la unidad, del amor, de la hermandad, del afecto fraternal,
de gozarnos los unos con los otros, de llorarnos los unos con los otros cuando es tiempo de llorar. Hoy lloramos, hoy estamos tristes, pero sabemos que hay un regocijo en el cielo porque una hija de Dios ha partido su presencia. Y no lo veremos como una derrota, veremos como una gran victoria. Sanar las relaciones es extraordinario. Cuando usted ve una familia sana, unida, hay gozo y hay paz en medio de ella. Y entonces ese gozo y esa paz debemos traerlo en medio de la iglesia, porque nosotros queremos ver una iglesia creciendo en la unidad, en la paz y en el amor. Cada vez que Dios suma a alguien a la casa de Dios es para trabajarlo en amor. Cada vez de las personas que entran por esa puerta es para trabajarnos en amor y trabajarnos en amor, para poder nosotros zanjar esas diferencias y unir con el puente del amor y de la unidad a cada uno de los hermanos. Si Onésimo era valioso para el apóstol Pablo, ¿cuánto más valioso no lo era para Filemón? Pero Pablo no era mezquino. Pablo trabajó a Onésimo y lo devuelve para zanjar las diferencias entre uno y el otro. Y eso no lo vamos a dejar en el aire. Ahora nos vamos a la carta de Filemón, porque todo esto fue un pequeño introito para llegar ahí. Y aunque tenemos un compromiso dentro de 2 horas y 49 segundos, terminamos. Amén. Los que puedan acompañarme a esa carta de Filemón, una carta corta, pero extensa en lo que pronuncia. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Ve cómo se anuncia? Prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ya el apóstol comienza a escribir una carta dirigida a este hombre para devolverle a su siervo con unas recomendaciones. Y dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. El apóstol Pablo no se había olvidado de ninguno de aquellos hombres que habían trabajado con él, que él había convertido, que él había trabajado y que lo había dejado plantado en lugares para seguir llevando la obra de Dios, ensanchando el reino. Y eso es bueno cuando nos acordamos de la gente que sirve para Dios, porque debemos tener de eso memoria. Entonces viene y dice el apóstol en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve cómo el apóstol va escribiendo? Cómo el apóstol va redactando. Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Filemón, a quien va dirigida la carta, pero no deja de mencionar a Apia y Arquipa, aquellos compañeros de milicia y que están en su casa con una iglesia. Gracia y paz de nuestro Padre eterno Dios y de su Hijo amado Jesucristo. Y dice el amor y la fe de Filemón. Y dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre de ti en mis oraciones, memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Este hombre está trabajando muy bien su carta y lo veremos más adelante. ¿Qué dice un escritor de lo que realmente es el libro de Filemón? Para la participación de tu fe, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El apóstol está escribiendo con sabiduría, ¿verdad que sí? No perdamos esa carta nunca, porque es una carta que realmente nos va a llevar en un momento determinado a poder nosotros quebrar las diferencias que podamos tener de una manera u otra con la familia, con los hermanos en la iglesia, en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Tenemos que hacer memoria de esta carta. Por eso, por eso dije al principio que aunque los escritores decían que a lo mejor Pablo no se pensaba que esta carta iba a formar parte del canon bíblico, Dios esa joya no la iba a dejar fuera, porque es que es una joya de reconciliación. Entonces dice, pues tenemos gran gozo y consolación
en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Se ve que este hombre había acogido a los santos. Se ve que este hombre había hecho una buena obra. Se ve que este hombre estaba fajado sin ningún tipo de problemas allí, defendiendo la obra, porque había sido convertido, había conocido al Señor, había sido evangelizado y había nacido en él la semilla del amor de Cristo. Entonces, esta parte de la carta dice: Pablo intercede por Onésimo. Aquí va para todas esas intercesoras que están en el día de hoy, aquí esas mujeres que interceden los miércoles en la mañana en ese tiempo de oración, las que están y las que faltan. Que Dios las bendiga donde estén. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ahí está manifestando la autoridad del apóstol. Pero dice: más bien te ruego, miren cómo en la curva ascendente, en el versículo 8, miren cómo en el 9 baja: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo ya anciano, prisionero de Jesucristo, mírame con estas cadenas. Pero se dice que el apóstol Pablo debía tener 60 años en esa época. Y usted dirá: ¿y con 60 años estaba ya anciano? Sí, estaba ya anciano. Todas las persecuciones que el apóstol Pablo había sufrido, todos los latigazos que había sufrido, dice que los judíos habían recibido 5 veces 40 latigazos menos uno. Eran 195 latigazos en la espalda que había recibido. Y cuando iba por el 39, lo paraban. Y cuando volvían y lo enganchaban, de nuevo, condenado a 40 latigazos. Eran 39 menos uno. Entonces el golpeo de la vida en el apóstol Pablo ya lo había hecho un hombre anciano. Ya su cuerpo había comenzado a recibir bien fuerte las marcas de Cristo. Si usted quiere anotar eso, usted puede buscarlo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 33. Y usted se va a dar cuenta ya ahí porque el apóstol Pablo decía: yo anciano y prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba preso allí, en un arresto domiciliario. 2 de Corintios 11, del versículo 23 al 33. Vuelve y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Ya no es el esclavo, ya es mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Era un hijo de él. Pablo no tenía hijos, pero había engendrado muchos hijos en el camino, muchos hijos espirituales. Por eso ustedes ven que mi esposa dice que Moisés es su hijo espiritual, porque uno engendra a esos muchachos y uno los ama grandemente como si fueran de uno. Dice: en el cual en el otro tiempo te fue inútil. La palabra onésimo en el griego significa útil. Y dice: pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, onésimo es útil, útil es útil. ¿Verdad que sí? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Qué te está diciendo? Ya yo te estoy mandando a este hombre, tú lo vas a recibir como si fuera yo. ¿Y qué tú tienes conmigo? Una buena relación. Por eso debemos romper esa barrera medianera. Y entonces dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en tu lugar, en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Este hombre tenía una necesidad imperante. Él estaba en un lugar donde estaba con arresto domiciliario, pero el gobierno no se encargaba ni de vestido, ni de manto, ni de cuido, absolutamente nada. Entonces Onésimo era el que estaba dedicado, como muchos de los otros discípulos estaban dedicados a servirle al apóstol Pablo. Quizá le llevaba su comidita, le servía de una manera extraordinaria, y tenía al apóstol Pablo caminando y funcionando. Y el apóstol Pablo se sentía cómodo, me decía: me es útil. En otro tiempo te fue inútil porque cometió un error, pero para ti y para mí nos es útil. Entonces yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ve cómo el apóstol Pablo está apelando a este hombre
de una manera extraordinaria en la carta. Va destruyendo todo nivel de orgullo que este hombre puede tener. Toda contaminación, todo rencor, todo recuerdo de lo que pasó en el pasado, de lo que aconteció en el pasado, cuando le robó Onésimo y se fue. Pero este hombre está con una escritura extraordinaria. Y dice, porque quizás, versículo 15, se apartó de esto por ti algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo. Ya este hombre no va para tu casa como un esclavo. Ya este hombre no va para allá con una condición de que hay una deuda contigo. Ya este hombre va para allá para que tú lo recibas como un hermano. Pero si no como más que esclavo, como hermano, hermano amado. Está imponiendo carga al apóstol Pablo. Está hablando de una condición que la iglesia tiene que fijarse en eso. Nosotros tenemos que fijarnos en eso, mis hermanos. Si tenemos cualquier... Usted agarra un bolsillo y se lo voltea y se lo sacude. Si hay cualquier zarrumita por ahí, tenemos que sacudir eso y nos vamos a la palabra y reconciliarnos con nuestro hermano. Reconciliarnos en el amor. Si hay algo que tenemos que poner a cuenta, nos sentamos. Mira, hay algo que no me gusta. Y esto es lo que yo debo decirte. Pero vamos a tratarlo del perfecto amor de Cristo para que podamos sanar nuestras diferencias. Para que podamos reconciliar de nuevo nuestra relación. Y estar maravillados en el Señor, el uno con el otro. Y dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. No hay vuelta atrás. Tanto en la carne como en el Señor. Es física y espiritualmente. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Mire lo que él había dicho en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y ahora vuelve y le dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Dale el mismo trato que tú me das a mí. Ya no te mires en el rencor y en lo pasado. Ya no veas lo que está escrito en la página que tiene borradura y tachadura y lo volviste a escribir más grande. Ya borra todo eso. Cambia la página, pon una nueva y recíbele como a mí mismo, porque tú a mí me amas. Y si tú me amas, tienes que amarlo a Él. Dice, hermano, amar en el Señor es despojarnos de todas esas cosas que no nos dejan crecer. ¿Qué hago yo de tener una diferencia con un hermano si no voy a avanzar en los designios que Dios ha establecido para mí? Voy a cargar ese lastre la vida entera. Voy a llevar esa mochila de piedra a cuesta, que a donde quiera que yo vaya, si voy bajando, yo voy bien. Pero si voy de cuesta arriba, voy pesado. Voy mal. Si en algo te dañó, oye bien, 18, o te debe, ponlo en cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que tú aún tú mismo te me debes también. ¿Verdad? Tú mismo te me debes también. Ponlo en mi cuenta. ¿Qué estamos mirando ahí? A Cristo en la cruz del Calvario, al Dios Todopoderoso, al Salvador, al Eterno, en la cruz del Calvario, cargando nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pecados en nosotros, llevándolo Él a la cruz del Calvario, exhibiéndolo públicamente en la cruz y triunfando sobre ellos. Eso que está haciendo el apóstol Pablo ahí es la manifestación de lo que Cristo hizo en la cruz. Ponlo en mi cuenta, yo te lo pago. Si te dañó, si te debe, yo te lo devuelvo. Pero recibe como un amado hermano. Y dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Yo espero que este mensaje, aunque es corto, nos trabaje profundamente en nuestra mente y en nuestros corazones, y comenzamos a entender que los tiempos son cortos, que los días son malos. Ya los días no tienen, ya estamos en agosto, Ahorita está la gente en Navidad.
Ya la gente está caminando en la calle como que el coronavirus se fue, y en el nombre de Jesucristo que se vaya. Porque no hace falta. No lo queremos. Yo no lo quiero en mi cuerpo otra vez. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Así, 7 veces 7. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. El apóstol Pablo se la comió con esa carta. Yo no sé cuántos de ustedes se habían detenido a mirar esa carta y a mirarla así. Yo no sé cuántos de nosotros la habíamos visto de esa manera. Muchas veces nuestros ojos se abren cuando vemos y vemos y vemos y vemos lo que Dios quiere manifestar para su casa en un tiempo determinado. Entonces, como si esto fuera poco, el apóstol va a vigilar esa situación que está allí. El apóstol no va a dejar solamente eso en la carta. No va a dejar solamente eso en la escritura. El apóstol Pablo va para allá y le dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso no se quedó así ahí. Fue una carta realmente redactada con la intención real de reconciliar a los seres humanos que habían tenido una diferencia por un robo. Y muchas veces, ¿cuántas veces no perdonamos a personas que nos han agraviado? A los hijos, a la familia. Pero ¿cuánto más debemos hacerlo a los hermanos en Cristo? El apóstol Pablo trabajó a ese hombre de una manera extraordinaria y lo reparó y lo trabajó para llevarlo a un encuentro extraordinario con Filemón. Y veamos unos pasos que debemos dar. Gloria a Dios yo le doy por los libros de apoyo que hacen del hombre algo diferente. Miren los pasos que nosotros debemos dar, si alguien lo quiere copiar, si lo desean hacer, que debemos dar para salir de los conflictos, y Pablo los aportó. Miren, examine el conflicto y resúmalo. Romanos 6, 18 al 20. Establezca el propósito de resolver el conflicto como la respuesta específica. Si no tienen tiempo para copiarlo, yo se lo mando al grupo de la iglesia más tarde. Establezca el propósito de resolver el conflicto como la respuesta específica deseada. Filipenses, versículo 17. Aborde el conflicto y el objetivo con fe y esperanza para encontrar solución. Mateo 5, 23, 24. Sea humilde. Efesios 4, 2. Enfatice palabras que se refieran a la familia y a las relaciones. El apóstol Pablo, cada una de las cosas que mencionó ahí la fue entrelazando y entretejiendo para que su carta tuviera un boom extraordinario. Ore por las personas que desean sean reconciliadas. Filemón 4, del 4 al 7, los versículos del 4 al 7. Comparta su aprecio. Filemón 2, 5, de Filemón 2, versículos 2, 5 y 7. Apele al amor, no a la fuerza. Ve como dijo el apóstol Pablo en un momento determinado: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte como conviene. Él no apeló a eso, él apeló al amor, al juego. Eso hizo el apóstol Pablo. Eso debemos hacer nosotros, imitar lo que nosotros vemos bien. Relacionarse con la persona a la que quiere reconciliar. Filemón, versículo 10, 17. Invierta en la solución y pague el precio. Filemón 12, 13. Yo, Pablo, lo pagaré. ¿Verdad que sí? Pague el precio, mi hermano. Hay que pagar un precio. Recuerde la deuda que Jesús pagó por nosotros. El punto 11. Y el perdón que Él nos dio gratuitamente. En el versículo 19 vemos: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo te me debes a mí. Amén. Y el 12. Vislumbra un futuro compañerismo después de que el conflicto se haya resuelto. Es decir, que después que usted resolvió el conflicto con su hermano, después que se resolvió esa problemática, entonces volvamos al compañerismo, porque nos vamos a necesitar unos a los otros. Y yo le dije que iba a decir algo que el escritor había dicho de esta carta. Dice: es una carta de amor e intimidad.
Esta carta tiene la fragancia del tacto y la diplomacia. Sus temas principales son el perdón y la restauración. Dice que esta carta es una obra maestra dirigida por el Espíritu Santo. ¿Y quién puede más que Él sobre el arte de cómo tratar a las personas y restaurar las relaciones? Y a mí eso me encantó sobremanera. Pero yo digo un poco más, mis amados hermanos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y escribiendo así, en el momento que estoy en el tema de la prédica, el Espíritu Santo te trae la musa. Y entonces despojémonos de todo peso que nos asedia, el orgullo y la arrogancia. Eso no cabe en el equipaje de la promesa de la vida eterna. Con eso no pasaremos ni un portón. Con esa carga la nave va en sobrepeso y de alguna manera u otra debe ser arrojada. Esa carga mental que martilla día a día solo se traduce a médicos y pastillas. Con esa indiferencia no sumamos, restamos y dividimos. Y si de lo poco se resta y se divide, el pan no se multiplica. Cuando Jesús provocó esos milagros había acuerdo, unidad y deseo de que todos recibiesen un bocado. Yo quiero que mi hermano participe de la mesa. Si hoy he ofendido a alguien, le pido perdón. Recuerde que dice la palabra que si hay alguna situación entre hermanos y vamos a participar de la cena instituida por el Señor, debemos ponernos a cuentas. Si hay entre nosotros alguna situación, y entonces compartir el pan. Amados, seamos sabios. Los sagaces abundan en las calles, queriendo dañar la obra de Dios, pero el discernimiento de Dios, dice Spurgeon, que siempre lo menciono, dice, es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Seamos sabios y amémonos unos a otros y midamos con la vara con que queremos ser medidos. Cierro como Onésimo en esta parte. Repito que era un esclavo. Entre muchos, y vio la oportunidad de escapar como quizás lo habrían hecho otros, y se escapa a Roma. Pero caminando llega a un lugar donde ve al apóstol Pablo predicando y se hace quizás paso entre la multitud, y un hombre que viene a ser por él mismo liberto de las cadenas de la esclavitud ve al apóstol Pablo predicando encadenado y ve y escucha que allí hay libertad aunque esté encadenado. Qué gran contradicción. Un hombre que estaba encadenado y huye de la libertad y encuentra a un encadenado ya libre. ¿Qué cosa más grande? Un hombre que se escapa porque está esclavo y encadenado, se escapa hacia la libertad y encuentra a uno encadenado pero que ya es libre. Libre. Debemos pensar que nuestra libertad no depende de las cadenas, sino que depende de Cristo que nos liberta. Corramos hacia la libertad, corramos sin desmayar. Odio, rencores, pleitos, chismes, contiendas, enojos, maldades, disensiones, divisiones fuera de nuestras vidas, porque en la casa de Jehová moraremos por largos días. Aleluya. Dios te bendiga en esta mañana, mis hermanos. Quise compartir este mensaje porque la iglesia en estos tiempos, la iglesia en general en estos tiempos, tiene que marcar la unidad, tiene que ver cómo está midiendo con su vara, tiene que abandonar todas esas cosas que nos están rompiendo por dentro y que nos están impidiendo confraternizar. En esta mañana el Dios poderoso tiene el control y al final vamos a orar si podemos prepararnos para la Santa Cena, que es el tiempo de ella ahora. Amén. La libertad no tiene precio. La libertad que aunque Cristo murió para con cada uno de nosotros y hacernos libres es extraordinaria. Hay un peso extraordinario en esa libertad. Hay un peso y un valor no calculable. Porque para estar nosotros en el día de hoy acá, Cristo tuvo que haber padecido en la cruz. Haber dado su vida por cada uno de nosotros. Y aún todavía, 2000 y tantos años después, esa sangre sigue siendo vertida, cubriéndonos, guardándonos, protegiéndonos, rompiendo el yugo, trayéndonos salvación, dándonos vida abundante.